Una muy amplia y muy detallada investigación periodística publicada por la agencia Reuters reveló que empresas estadounidenses han usado el huachicol fiscal para beneficiarse. El reportaje relata el caso del buque petrolero llamado Torn Agnes, que llegó al puerto de Ensenada el pasado 8 de marzo y descargó ahí 120,000 barriles de diésel. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la participación de empresarios estadounidenses en el ingreso de huachicol fiscal a México. Pero le decía yo que aparte de que esto está totalmente documentado, que hay empresas estadounidenses que pues compran el combustible, lo envían. Finalmente los que se benefician más pues son las organizaciones criminales en México y también funcionarios corruptos mexicanos. Ese es el ángulo que debiera preocuparnos más como país, más allá de que es cierto que hay empresas estadounidenses en este esquema de tráfico ilegal de combustible, contrabando de combustible. Vamos a hablar sobre esto con el maestro Samuel León Sáez, analista especializado en el mercado negro de combustibles, académico de la Universidad Iberoamericana y autor de un libro sobre el tema que se llama Huachicol, el nuevo mercado criminal en México. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Muy buen día, Pascal. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues he visto diferentes cifras respecto a las ganancias de este negocio criminal. Se ha hablado de 600,000 millones de pesos, se ha hablado en el reportaje de Reuters de 20,000 millones de dólares. ¿Es posible calcular la ganancia de este negocio ilícito? Bueno, depende. Por ejemplo, el diésel. En el caso de las importaciones ilegales de diésel, que la inmensa mayoría vienen de Estados Unidos, ahí calcular las ganancias es mucho más sencillo. Ujú. Porque podemos comparar muy rápidamente las exportaciones de los norteamericanos en sus sistemas, en sus bases de datos, contra nuestras importaciones, y ahí encontramos un faltante. Eh, Ese es para el caso del diésel. Las importaciones de gasolina se vuelve un poco más difícil porque México, entre un 30 y un 40% de la gasolina viene de otros países que no son Estados Unidos. Ujú. Y también varía con los años. Entonces ahí, por ejemplo, sacar un cálculo ha sido una cosa más complicada. Y luego está el tema del robo interno, que ese también es difícil de calcular. Pero sí, respecto a las importaciones ilegales, sobre todo de diésel, sí se pueden tener cifras aproximadamente precisas. Sí. Eh, ¿Cuál es el último número de lo que importamos como país de combustibles, ya sea gasolina o diésel? Porque recuerdo que el sexenio pasado, pues hubo la intención a través de la reconfiguración de las refinerías y la construcción de Dos Bocas, pues de dejar de importar, pero a estas fechas seguimos importando combustibles. Sí, claro, tenemos el problema de la capacidad de Pemex que simplemente no levanta. Además de que tenemos yacimientos que ya son maduros, que cada vez nos está saliendo menos crudo, Ujú. y por ello se ha mantenido el tema de las importaciones, que siguen estando sobre un 50% de todo nuestro consumo energético nacional. Sí. Sí, entonces, bueno, ese dato, esa cantidad de combustible importado, pues es lo que permite que puedan darse estos esquemas de contrabando en los cuales se disfraza un cargamento de diésel o de gasolina y se le disfraza por ejemplo, como aceites lubricantes y entonces entra sin pagar impuestos. Exactamente, el famoso IEPS, ¿no? Sí. Que además en 2021 entran al país 32 millones de barriles de solo de diésel de manera ilegal, que es un 30% de todo el consumo de este energético en nuestro país. Ujú. Nada más para darte para poner esa cifra un poquito en perspectiva, Pascal, yo cuando investigué el mercado negro durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018 se alcanza un pico que varía entre 20 y 27 millones de barriles robados de gasolinas y diésel en su mayoría en el país. Y solo en 2021 entran 32 millones de solo diésel Ujú. de manera ilegal. Sí, es una cantidad
enorme que además permite unas ganancias fabulosas con estos esquemas de contrabando. ¿Cuál es el papel de las empresas estadounidenses? Es decir, tiene que haber un comprador del otro lado de la frontera que envíe el combustible a México disfrazado como aceites, ¿no? Exactamente, y es lo que Reuters encontró con esta empresa basada en Houston, que luego también para agregar complejidad, y esto también pasó con el Challenge Proicon, el que agarran en En Tampico. Tamaulipas, ¿no? En un decomiso, exactamente en Tampico, Tamaulipas, que también hay empresas involucradas, que tenemos estas empresas compradoras, eh, y también que se meten en el tema de la importación. Pero luego también tenemos empresas que tienen flotillas de buquestanque Ujú, y que los arrendan. Por claro. ejemplo, para el último caso del que hablaba Reuters, era un barco de bandera danesa, y en el caso del Challenge Proicon era una empresa Singapur, ¿no? de Singapur, Sí, sí. exactamente, que además ellos rápidamente se desmarcaron. Ellos Ujú, dijeron, no, 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 nosotros nada más rentamos a nosotros no nos corresponde eh, eh, averiguar y también validar el cargamento del buque. Eso es parte del comprador. Entonces, en este caso, lo que encontró Reuters fue que esta empresa norteamericana consiguen el barco, consiguen diésel en Vancouver, y en algún momento ya cuando se nota que presentan documentos a autoridades estadounidenses, ya ese diésel, ya cuando lo reportan en Estados Unidos, mágicamente se vuelve lubricante ujú. O sea, y desde vuelve a allá pasar una, empieza el esquema de ajá, ya desde falsificación allá. ante aduanas sobre el esquema de huachicol fiscal y en particular sobre este muy interesante reportaje de Reuters firmado por tres reporteros, Stephanie Eschenbacher, Sharik Khan y Stephen Eisenhammer, que revela que una empresa estadounidense llamada Icon Midstream, propiedad de Rhett Kenagi, pues fue una de las empresas que envió diésel a México, escondiendo ese cargamento ante autoridades aduanales, haciéndolo pasar por aceites, un combustible que luego se vendía en México, o por lo menos ha sido parte de ese esquema, se vendió en México a un 5 o 10% por debajo del precio y que fue importado por una empresa supuestamente asentada en Nuevo León llamada Intansa, que de acuerdo con Reuters tendría vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo funciona la venta del combustible contrabandeado? Es decir, cómo logran venderlo por debajo del precio de mercado? ¿A cuánto lo compran, por ejemplo? Eh, bueno, ¿cómo lo comercializan? Yo he encontrado que venden el litro en más o menos 16.50 Ujú, sin factura y 17.50 con factura. entiendo. Entonces, Eso es ajá, a las entonces ella estaciones de tiene, servicio, ¿verdad? O a grandes empresas. eh, va- exactamente, porque depende del energético. Sí. Se le puede vender a minas el diésel. Luego también a mí me han dicho expertos del sector que en las empresas transportistas esto también se da. Los camiones se mueven con diésel. Luego también está el caso, la gasolina, la fuerza tiene que terminar en gasolineras o en Ujú, estaciones de servicio ilegales, que de acuerdo a la UNEXPO, que es esta grande organización de gasolineros mexicana, por cada centro de servicio legítimo donde se está expendiendo combustible en México, hay 1.6 ilegales. ujú. Lo que yo he visto de mis investigaciones, Pascal, varias veces puedes tener gasolineros, por ejemplo, en el tema de la gasolina, que están involucrados directamente con algún grupo criminal y que lo consiguen con un descuento que luego obviamente lo traducen en ganancia al momento de venderlo en la bomba, ¿no? Pero luego también hay otros que son amenazados, que son Sí, que cohesionados. los obligan a vender el combustible ilegal. Exactamente, Sí. durante Peña Nieto, por ejemplo, había casos de expendedores en la laguna que llegaban hombres a sus gasolineras, llegaban ya con pipas y les decían, te traigo tantos millones de litros a 16 el litro, y eso ya indica ilegalidad, ese descuento. Claro, porque estaba Y si vendiéndose no por debajo adquirían de. esas pipas, Ujú, del precio de mercado, claro, sí, y si no adquirían esas pipas, pues obviamente eran capaces de matarlos. claro. Ahora, En, ¿qué repercusiones legales ha tenido en Estados Unidos pues la participación de empresas como Icon Midstream?
Yo veo que, por ejemplo, ahorita los norteamericanos están empezando, llevan desde septiembre de 2024 ya metiendo sanciones solo en México, Ujú, ¿no? Y ahorita ya he visto que han empezado a acercarse más a, eso también lo menciona Reuters en su artículo, ¿no? Que se han empezado a acercar a refinadores en Houston para empezar a meter ellos también mayores controles. Un problema que yo me encontré, yo escribí de este problema en 2022, ujú, eh, del problema en las importaciones ilegales, y un problema que yo me topé era que muchas veces los norteamericanos lo que ellos argumentaban era, si yo estoy vendiendo diésel, si yo estoy vendiendo gasolina, sí. que en parte es cierto, Pascal, ¿no? Sí, Ellos sí, no sí, están porque vendiendo nada además, ilegal. pues nuestro país importa, ya nos decías, pues, aproximadamente la mitad de los combustibles que se consumen en México, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, como ellos no están vendiendo fentanilo, no están vendiendo armas ilegales, sí. ellos se lo vendían a una empresa, a un privado, y ellos argumentaban que luego le cambiaban todos los etiquetados aduanales, se los Ujú, cambiaban en México. Pero ahora, bueno, nos brinca este caso que obviamente eh, hay de chile, de mole y de manteca, ¿no? claro, Pero tenemos ya un caso de una empresa norteamericana que ya se está metiendo en este camuflaje de la ilegalidad, ¿no? sí. Que está reclasificando diésel como lubricante para pasarlo y volarse jets. Mira, una cosa que revisé en lo que estábamos en el corte, de acuerdo a estimaciones del Financial Times, entre 2021 y 2025, mediados de 2025, el mercado negro de combustibles ha estado generando, su valor ha sido de entre 12,000 millones y 21,000 millones de dólares. Mm, una cantidad enorme. Obviamente lo que dice gigante, gigante, Sí. lo que dice el Departamento del Tesoro, y que yo también argumentaba antes, pero a una escala mucho más pequeña, es que este es uno de los principales mercados criminales de México. Sí, pues sí, sí, solo por debajo de las drogas. Pues es impresionante esto pues vamos obviamente a seguirlo con mucha atención y lo estaremos buscando, maestro, para pues ir documentando lo que se sabe sobre este esquema. Una pregunta rápida, me queda un minuto. ¿Es posible decir que continúa este esquema? Porque la presidenta ayer decía que ha bajado muchísimo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde saber si continúa el contrabando? Bueno, eso tenemos que dejar que pase un poco el tiempo. Ujú, Otro problema que yo le veo al mercado es que también tiene la posibilidad de las fuentes internas, sí, que eso ya en su momento alcanzó un pico. Entonces no vaya a ser, a mí lo que ahorita me da más miedo, que esto también pasó con Obrador. Obrador llega a atacar el interno y se dispara las importaciones ilegales, la mm, rama externa entiendo. explota. Sí. Yo temo que el interno crezca. Ah, bueno. Pues vamos a seguir muy atentos al tema. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias a ti, Pascal. Buen día. Gracias, el maestro Samuel León Sáez, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en el mercado negro de combustibles.